Muy buenas para todos. Hoy estamos una vez más aquí para prestarle una gran ayuda a través de esta clase virtual y de esa forma ustedes puedan resolver las preguntas que están en la evaluación de la unidad 3. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es de estimación y comenzamos con el concepto de estimador. Antes de leer todo lo que está contemplado aquí en el tablero, quiero informarle que los ejercicios que están en la evaluación de la unidad se hacen con base a toda esta información que está aquí. Aquí están todas las respuestas de las 10 preguntas que están en la evaluación de la unidad 3. Así que esto tiene que estudiarlo y repasarlo varias veces para que usted pueda responder de manera eficiente las 10 preguntas que están ahí. Esas preguntas son de escogencia múltiple con única respuesta. Bien, entonces empezamos a conceptualizar el estimador. ¿Qué es un estimador? Es un estadístico usado para estimar parámetros desconocidos de la población. Ejemplo, se desea conocer el precio medio de un artículo. Eso se le llama parámetro desconocido. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona el valor del artículo en diversos establecimientos que venden este artículo. ¿Y qué hay que hacer después con todos esos valores que venden esos establecimientos? Se promedia y se saca la media. Esa media viene siendo el estimador del precio medio, ¿verdad? Ese es un estimador. La muestra de todos esos valores, de esos precios que vendidos en ese establecimiento, es el estimador del precio medio. Para tener un buen estimador debe tener las siguientes propiedades. Son 5 propiedades que las vamos a desmenuzar aquí. Un estimador debe ser insesgado. Ahora vamos a explicar eso. Segundo, eficiente. Tercero, consistente. 4, suficiente. Y quinto, invarianza. Vamos a estudiar primero la primera propiedad, que dice que debe ser insesgado. O sea, que no tenga sesgos. Vamos a ver qué es un sesgo. El sesgo de un estimador es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el verdadero valor del parámetro. Es por eso que debe ser insesgado, es decir, su sesgo es nulo. Si existe mucha diferencia entre ellos, entonces el estimador no es muy seguro. Por eso es que cuando existe una diferencia entre el estimador, el sesgo es un estimador es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el verdadero valor del parámetro. O sea que si el parámetro de la población, ¿verdad?, y el de la muestra difieren mucho, quiere decir que los datos están muy separados. Entonces no se va a tener un buen estimador, porque los datos están muy separados. O sea, los datos unos con otros distan mucho, hay mucha diferencia. Entonces no se tendría un buen estimador. Vamos con la eficiencia. Decimos que un estimador es más eficiente que otro si la varianza del primero es menor que la varianza del segundo. Ustedes saben perfectamente qué es la varianza, ¿verdad? O sea, eso se da en estadística descriptiva. Este estimador de la varianza nos dice que si la varianza es muy pequeña, ¿verdad? Si la varianza es muy pequeña, quiere decir que los datos de la población los valores de los datos de la población están muy cerca. Y si es muy grande, entonces quiere decir que los datos de la población están muy separados. Por lo tanto, debe ser un estimador con eficiencia. Bien. Tercero, consistencia. Cuando no es posible utilizar estimadores de mínima varianza, entonces hay que incrementar el tamaño de la muestra.
porque el valor del estimador se aproxima al verdadero valor del parámetro. O sea que cuando no es posible estimar, cuando no es posible utilizar un estimador de mínima varianza, usted lo que tiene que hacer es incrementar el tamaño de la muestra para obtener un buen estimador. Bien, cuarto, suficiencia. Se dice que un estimador es suficiente cuando resume toda la información relevante contenida en la muestra, de forma que ningún otro estimador pueda proporcionar la información adicional sobre el parámetro desconocido. O sea, que un estimador es suficiente cuando la información que él da es suficiente para que se pueda sacar una buena información. No necesita de más información. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la media muestral sería un estimador eficiente de la muestra poblacional. O sea, que si nosotros elegimos una buena muestra, una muestra que sea significante, esa muestra sería la representativa de toda la población. O sea, podemos inferir que también es verdadera para toda la población. Invarianza. Se dice que un estimador es invariante, aquí me faltó la palabra N, es invariante cuando el estimador de la función del parámetro coincide con la función del estimador. Aquí tenemos un ejemplo de invariancia de un estimador. Ejemplo, si para un estimador la variancia poblacional utilizamos la varianza muestral, entonces para estimar la variación típica poblacional, utilizamos la desviación típica de la muestra, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver claramente que es lo mismo que utilizar la varianza muestral que utilizar la desviación típica de la muestra, porque ellas están relacionadas, tanto la varianza poblacional y la varianza poblacional muestral y la variación típica poblacional están relacionadas, entonces es invariante. Eso quiere decir que para usted, es lo mismo utilizar, lo que están diciendo, es lo mismo utilizar la desviación típica muestral que utilizar la variación muestral de la población. Es lo mismo. O sea, utilizar la varianza de la población, que es el conjunto más grande, es lo mismo que utilizar la variación estadística en la muestra que es más pequeña. Es la misma porque la muestra es significativa, o sea, es representativa de toda la población. Por eso se da esta invarianza. Vamos a hacer ahora unos ejercicios que están contemplados en la evaluación de la unidad. Así aparecen en la unidad. Le voy a resolver 3. O sea, que le voy a regalar 3 soluciones de los 10 ejercicios que hay ahí. No son ejercicios, son unas preguntas. De estas preguntas voy a resolverle estas 3 y les quedarían 7. Bueno, la primera dice, se refiere al tamaño del error estándar del estadístico, se refiere al tamaño del error estadístico. Vamos a ver cuál de las 4 es la correcta. ¿Será la suficiencia? ¿Será el error? ¿Será la repetición? ¿Será el muestrario? ¿O será la eficiencia? Si usted lee bien todas estas propiedades, la única propiedad que nos va a responder al tamaño del error estándar del estadístico es la eficiencia. Es decir, la propiedad de eficiencia que dice que cuando la diferencia cuando la diferencia entre la menor variancia del primero con relación al segundo es muy pequeña, no hay problema, ¿cierto? Pero si
la varianza del primero es mayor que la varianza del segundo, entonces ahí hay un error bien grande. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la varianza y si hay dos varianzas y la una es, o sea, la primera es más grande que la segunda, quiere decir que hay un error grande. Eso quiere decir que el estadístico no es aconsejable. Pero si la varianza del primero es menor que la varianza del segundo, entonces el estimador sí es correcto. Y eso lo habla la eficiencia. Ustedes cuando vayan a estudiar la propiedad de eficiencia, se van a dar cuenta que ahí están hablando de una diferencia. Y si esa diferencia es muy grande, entonces se establece un error. Entonces, la respuesta correcta es eficiencia. O sea que ahí tienen ya una pregunta buena. La segunda, ¿cuáles son los criterios para seleccionar un buen estimador? Suficiencia, eficiencia, todas las anteriores. D, consistencia, E, insesgado. Bien, la suficiencia es una propiedad para que un estimador sea muy bueno, ¿cierto? Para que sea un buen estimador. La eficiencia también es otra propiedad para tener un buen estimador. C, todas las anteriores. Por lo tanto, la respuesta correcta es todas las anteriores. ¿Y qué son todas las anteriores? Esta y esta. ¿Por qué? Porque ambas describen un buen estimador. Bueno, ya ahí tienen otra. Aquí no nos interesa entonces saber si es de consistencia o es insesgado. ¿Por qué? Porque nos están hablando de todas las anteriores, de estas dos. Y estas dos son las correctas. Porque ambas identifican un buen estimador. Entonces la respuesta correcta sería aquí la C. Y la tercera dice, utiliza toda la información de la muestra que ningún otro estimador puede extraer información adicional acerca del parámetro de la población que se está estimando. ¿Cuál es ese? La persistencia, la consistencia, ninguna de las anteriores o la suficiencia. Si usted lee todas las propiedades y cuando llegue aquí a la suficiencia, se dice que la suficiencia dice todo esto que está aquí. Dice exactamente lo que está aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta es suficiencia. ¿Ya?